Neville Goddard, 22 de febrero de 1963. Autobiografía de Pablo. Pablo es la figura más grande e influyente en la historia del cristianismo. Después de escuchar su historia, podrán juzgar quién es él. Una vez que sus credenciales le han ganado la confianza pública, Pablo comienza. Pablo escribió 13 cartas, si tomas las cartas dobles como 2, como primera y segunda a los Corintios, primera y segunda a Timoteo, y primera y segunda a los tesalonicenses. Aparece por primera vez en la escritura en el libro de los Hechos, y tengan en cuenta que el libro de los Hechos una vez fue parte del libro de Lucas. El mismo autor que escribió el libro de Lucas escribió el libro de los Hechos. Una vez fueron un volumen, o un libro en 2 volúmenes. Nuestros primeros padres dividieron los dos y colocaron el Evangelio de Juan entre ellos. Aparece por primera vez en el libro que llamaremos el Evangelio de Lucas, solo que ahora lo llamamos el libro de los Hechos. Estuvo presente cuando el primer mártir cristiano, Esteban, fue apedreado hasta la muerte y Pablo consintió la muerte de Esteban. Aquellos que apedrearon a Esteban colocaron sus abrigos a los pies de Saulo. Su nombre era entonces Saulo. Hechos 7, 2. En el capítulo 9 comienza el gran viaje a Damasco, y lleva consigo cartas al sumo sacerdote en Damasco. Se compromete a sí mismo si encuentra a alguien perteneciente al camino, sea hombre o mujer, los traerá atados a Jerusalén. Todos los que lo creían eran llamados seguidores del camino, no cristianos. En el camino para atar a quienes pertenecían al camino, fue cegado por la luz, y entonces todo le fue revelado, y su nombre fue transformado de Saulo a Pablo. La porción restante del libro de los Hechos está dedicada casi exclusivamente a Pablo, al menos los últimos 16 capítulos, que comenzarían con el primer versículo del capítulo 13 hasta el 28, donde termina sus días aún exponiendo este misterio e intentando persuadir a todos de la verdad de Jesús. Comenzando con la ley de Moisés y todos los profetas, les explicó en todas las escrituras la verdad acerca de Jesús. Algunos fueron convencidos por lo que dijo, mientras que otros no le creyeron. Esa es la historia. Si yo leyera a Pablo y tomara una de sus cartas que realmente me explicara a Pablo, iría a la carta a los Gálatas porque en Gálatas, que los eruditos afirman ser el primer libro del Nuevo Testamento, vino antes de los Evangelios. Vino antes de cualquier libro, así dicen en esta carta, hace la afirmación, yo Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de los muertos. Aquí hay una declaración de completa independencia religiosa de todos los hombres, y dependencia de Dios, repudiando en esta carta toda autoridad, instituciones, costumbres y leyes que interfirieran con la aceptación directa del individuo a su Dios. Ningún intermediario entre el individuo y su Dios, ninguno, llamado por ningún nombre. Luego dijo, Evangelio que predico no es el Evangelio del hombre, pues yo no lo recibí de hombre alguno, ni me fue enseñado, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Gálatas 1 y 11. Pues bien, cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne y sangre. Gálatas 1, 16-17. Ustedes preguntan a Pablo, ¿fue él o Cristo alguna vez realmente un hombre? Si le preguntaran eso a Pablo, él diría fue. Él es el hombre celestial. Bueno, ¿eso les responde? Están preguntando, ¿fue él alguna vez realmente un hombre? Y ustedes responderán, no fue, él es el hombre celestial. Como hemos llevado la imagen del hombre de polvo, así llevaremos también la imagen del hombre celestial. Eso todavía no satisface. ¿Fue él realmente un hombre como entendemos un hombre? Él no responde en el tiempo. Entonces leen sus palabras, de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5 y 16, luego hace la declaración en el mismo capítulo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 19. Verán más adelante lo que Pablo está tratando de decirnos: si yo sustituyera la palabra imaginación por Dios y imaginando por Cristo. Imaginando significa la actividad de la imaginación, que la imaginación estaba imaginando, reconciliando el mundo consigo mismo y no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y luego confiándonos a nosotros este mensaje de imaginar. Ahora vamos a este gran libro de Gálatas 2 y 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengan en mente que la imaginación es ese Hijo, la imaginación siendo Dios Padre. Ahora vamos a los primeros 2 versículos del capítulo 3, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Escuchen las palabras cuidadosamente: ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado. ¿Saben qué significa presentar? Creo que todos sabemos, pero permítanme refrescarles la memoria: depictar en un dibujo o pintura, o en alguna descripción verbal, o como una acción en un escenario, una obra en el escenario. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado? Respondadme solo esto: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? ¿Lo entienden? Todo el vasto mundo ha caído víctima de creer en la carne de Jesús. Ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a caer ahora, ciegos y víctimas de la carne? Se les mostró todo como una obra que se desarrolla en un escenario esta noche, y alguien se mueve a través del escenario y juega la obra perfecta de la única salvación de Dios, el único camino en que el hombre podría ser salvado. Y él camina a través del escenario y lo juega, y cada escena que representa es una escena mística para ser experimentada por el individuo. Eso ya se hizo. ¿Ahora van a confundirlo? ¿No pueden ahora tener ese pequeño espíritu de observancia y separar la acción de caminar a través del escenario de lo que está tratando de retratar? ¿Por qué lo está retratando? Si van a una obra y alguien es disparado, saben que él irá a casa después de ser disparado y tendrá el tiempo más maravilloso, porque su día comienza en la noche. Pero ustedes llorarán, sentados en la audiencia, al verlo ser disparado, siendo abusado. Pero no fue disparado ni abusado, salvo como actor, pero no el ser que se puso la máscara, que interpretó el papel. Entonces permítanme repetirlo: cuyos ojos contemplaron a Jesucristo públicamente retratado como crucificado. El mundo piensa que era carne y sangre. No, no lo era. Esto es la culminación de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, pero nadie lo entendió excepto aquel a quien le fue revelado. Ahora le llaman Pablo. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre, y el Evangelio que predico no es el Evangelio del hombre. No lo recibí de un hombre ni me fue enseñado, sino que me fue revelado por Jesucristo. Todo fue revelado y vi el misterio de todo, el misterio de la salvación, que el cristianismo se basa en la afirmación de que una serie de eventos ocurrieron en los cuales Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. El evento ocurrió, pues la obra lo dijo. Fui a la obra y la vi y fui parte de la audiencia, y esperaban que tuviera el espíritu de discernimiento para separar la acción del actor de lo que estaba actuando, y ver el espíritu, no la carne. ¿Vi el espíritu? Luego, después de un tiempo, vienen los maestros que no participaron y te dicen que él es carne y sangre. Que nació de una cierta mujer, en un cierto día, de la manera en que tú naciste, solo que él no tuvo un padre físico. Y eso no es cierto en absoluto.
Este nacimiento es algo completamente diferente, como nos dice el libro de Juan, no nació de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Un nacimiento completamente diferente tiene lugar, lo cual se explica a medida que se desarrolla la obra. Viste el espíritu, pero no vuelvas, no a la carne. Ahora comienza la historia. Nos llaman seguidores del camino. ¿Es ese el camino de la salvación? Lo creeré. Esperaré pacientemente hasta que se despliegue en mí, pues ese es el camino de la salvación. Luego en el capítulo 14 de Juan, se nos dice, y ahora conocéis el camino. Y Tomás dijo, no sabemos el camino. No sabemos a dónde vas, entonces, ¿cómo vamos a conocer el camino? Él dijo, yo soy el camino, y la verdad y la luz. No es un hombre, sígueme a casa. Todo lo que me verás hacer en el escenario, eso es el camino, así que yo soy el camino. No dijo que soy esto, aquello o lo otro, yo soy el camino. Sigues todo el asunto, ese espíritu que se mueve ante ti y verás el camino de la salvación. Aún así no lo entendieron. Dijeron, ¿un camino a qué? Un camino a todo, pero principalmente el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no me mires como carne y sangre, yo soy el camino. Sigue mi historia a través de esta serie de eventos y llegarás al Padre. Así el Estado se despliega en el escenario y todos ven el espíritu, pero muchos no pudieron discernir y discriminar entre la acción del actor y lo que el actor estaba representando. Volvemos a Gálatas, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado. Ahí lo ves. Todo se desarrolla en un escenario, pero el hombre no puede perderse hasta el punto en que va más allá de la acción de un actor. Y llora con el actor. Está representando algo, pero no pueden captar lo que está representando. Lee la historia de Jesús y no pienses en Jesús como carne y sangre. Él es Dios mismo desplegándose ante ti en forma de un hombre que puede ver a un hombre caminando por el escenario. Entonces, ¿es Pablo el ser inicialmente despertado? Juzga tú, yo no lo sé. Me inclino a creer que sí, que Pablo es la figura más influyente, la más importante en la historia del cristianismo, que fue a él a quien le fue revelado. Era ardiente en su destrucción de todo lo que no fuera la observación externa de la ley, y luego le fue revelado. Así que tened ánimo. Si hoy eres violento apoyando algo que es externo que debes observar, no importa. Pablo hizo lo mismo y de repente fue cegado por la revelación y vio el misterio de la vida. Y vio que Cristo estaba dentro de él. Y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne y sangre, ¿a quién me volvería y pediría que arrojaran luz sobre una experiencia que no es entendida por la mente mortal? Pero habiendo conocido la Biblia como la conocía, estaba bien fundamentado en ella, podría volver a su Biblia y ver dónde estaba todo predicho, pero no podía entenderlo a ese nivel. Tenía que ser revelado. A medida que se revelaba, veía la interpretación de las antiguas escrituras. Luego al final de Hechos, cuando está ante el rey Agripa, dice, aquí estoy ante ti encadenado, condenado por esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Aquí tengo esperanza en esa promesa y estoy encadenado ante ti porque sé que es verdad. Y luego pasó el resto de sus días exponiendo la historia concerniente a lo que él llamaba entonces Jesús. Y todo el mundo del cristianismo piensa que es un hombre de carne y sangre. Jesús significa Jehová salva, Jehová es salvación. No hay nada en la enseñanza de Pablo sino Dios y el hombre, ningún intermediario. Así que Dios mismo está entretejido en el hombre y se despliega en el hombre en una serie de eventos. Y a medida que se despliega, como se desplegó en Pablo, entonces conoció el misterio de la Escritura. Cuando intenta contarlo, aquellos que lo siguieron en el pasado, porque condenó y permitió la muerte de otros por creer en ello, luego él mismo cayó víctima de su creencia, bien, ¿quién lo creerá? A medida que atravieso este país,
La única pregunta que siempre me hacen, ya sea en una reunión social o en cualquier lugar, bueno, ¿no crees en un Jesús físico? No importa a dónde vaya, lo recibo. Voy a una pequeña cena de 4 o 5, sé lo que dices, Neville, pero, ¿realmente no crees que él vivió, que caminó por esta tierra hace 2000 años y fue llamado Jesús, y su madre fue María y su padre fue José? O tal vez no fue José. Para la mente no preparada, ¿cómo puedes explicar lo que Pablo dijo en los primeros 3 versículos del capítulo 3 de Gálatas, o Gálatas insensatos? ¿Quién os hechizó? Pues se desviaron a algún sentido físico, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado. Ahora os pregunto una cosa, ¿recibisteis el espíritu de esas obras del Señor, o por oír con fe? ¿Sois tan insensatos, habiendo comenzado con el espíritu, que ahora termináis con la carne? Pues todo el vasto mundo de hoy termina con la carne y no pueden ver el espíritu que es Cristo Jesús. Cristo Jesús está en el hombre, en nosotros el camino, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y en 2 de Corintios 13 Pablo dice, no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros, a menos que por supuesto, no superéis la prueba. Espero que os deis cuenta de que no hemos fallado. Si Jesucristo está en mí, entonces debería empezar a buscar dónde está. Lo he encontrado mediante una búsqueda y un experimento. Cuando dijo Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y confiándonos a nosotros el espíritu de reconciliación, entonces, Dios es Cristo y Cristo está en mí, entonces, ¿quién somos nosotros? Y descubrí que Dios es mi propia maravillosa imaginación humana. Dios en acción es Cristo e imaginación en acción es imaginar. Así que imaginar imaginando está reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora a aquellos que lo descubren, se les confía este gran secreto de la reconciliación. Entonces tomas a cada ser en el mundo, está bien, déjalos que se desvíen, no importa. Si con Dios todas las cosas son posibles y Él trabaja y crea solo a través de Cristo, y Cristo ahora está imaginando, podría imaginar que eres lo que quiero que seas, si realmente creo en Cristo, pues Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y aunque en este momento no respondas, y mañana todavía no respondas, persistiré, pues ese es el atributo de la paciencia. Lee el fruto del Espíritu. No es solo amor, alegría y paz, es paciencia, es persistencia. Al final del libro de Gálatas te da la prueba del Espíritu. Entonces puedo persistir, puedo ser paciente. Imaginaré que son como deberían ser, aunque en este momento la razón lo niega y mis sentidos lo niegan, y todo lo niega. Pero este es el fruto del Espíritu. Seré paciente. Imaginaré que las cosas son como me gustaría que fueran. Eso es Dios en acción, y Dios en acción es Cristo. Me gusta lo que estoy haciendo allí, pues el Espíritu produce el fruto del amor, la alegría y la paz. Estos son los primeros pétalos que salen. Luego vienen los otros atributos y entre ellos encontrarás que hay paciencia, hay persistencia. Entonces para mí Pablo es el primero en quien tuvo lugar la visión. Llegó a una de las tribus más pequeñas, Benjamín, un hijo de Abraham. Abraham es fe. Todo le fue mostrado a Abraham y él lo creyó, y esperó pacientemente por el cumplimiento de lo que se le mostró. Él también vio la obra. Todo fue retratado a Abraham. Y Abraham se regocijó de que iba a ver mi día. Luego fue a la tierra extranjera, como fue guiado por el Espíritu, pero aún así se mantuvo fiel a lo que había visto en la obra. La obra se desplegó ante él y Dios interpretó el papel y Dios era Cristo Jesús. Dices, ¿cómo podría este Señor exaltado hacerse humano? De nuevo Pablo responde en su carta a los Filipenses 2, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De nuevo está hablando en misterio, pues a Pablo le gusta mucho usar la palabra misterio, de hecho la usa no menos de 18 veces. Esto, el cuerpo, es la cruz.
Para él la cruz no era la aflicción de Dios sino el amor de Dios, y esa crucifixión es el estado más delicioso. No es un estado doloroso como lo retratan las iglesias. No retratan la verdadera cosa en absoluto. Me sucedió a mí mismo en esta encarnación actual, donde se me mostró tan vívidamente como se hizo. Y la emoción que fue mía la noche en que mis manos se convirtieron en vórtices, y mi cabeza un vórtice y mi costado un vórtice y las plantas de mis pies vórtices. Estaba en una peregrinación sobre alguna Meca invisible con miles de personas, y una voz desde el azul anunció, y Dios camina con ellos. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha estas palabras: si hemos sido unidos a Cristo en una muerte como la suya, ciertamente seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. La resurrección ha ocurrido, pero también está ocurriendo. Ocurrió y ese primero, creas o no, es Pablo, y desde ese momento está ocurriendo en cada ser en el mundo, mientras avanzamos hacia esta Meca invisible. Y a lo largo del camino somos sacados de la multitud uno por uno, y Él despierta en el individuo. Y ese, sin perder su individualidad distintiva, es Dios. Entonces Jesucristo es Dios mismo. La obra está en marcha. Dios se hizo hombre e interpretó el papel y nos mostró todo antes de comenzar el viaje, pero no podemos discriminar del todo entre la acción y lo que el actor está tratando de retratar. Vuelve y lee las palabras cuidadosamente, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado. Un actor representa el pensamiento, pero el hombre no puede discriminar del todo entre el pensamiento representado y el actor que representa el pensamiento, y piensa ahora que la cosa es carne y sangre, y no lo es. Reflexiona sobre ello, y un día te encontrarás en ese viaje. La multitud más colorida del mundo. Nada en la pantalla se compara con ello en color y alegría mientras te mueves hacia esta Meca invisible, y escucharás una voz en la multitud, y lo más probable es que siempre se repita de la misma manera. Alguien estará a tu lado, y tú preguntarás y ellos preguntarán, pero si Dios camina con él, ¿dónde está él? Y la voz volverá, a tu lado. Y ellos mirarán en tu rostro y se volverán histéricos, les parecerá tan gracioso que tú, un hombre normal, con todas las debilidades de un hombre, pudieras ser Dios. Y la voz volverá y todos la escucharán, sí, en el acto de despertar. Entonces desde lo más profundo de tu alma vendrá la misma voz, y nadie más que tú la escuchará. Y tú, lo pongo en palabras que el mundo entenderá, pero las palabras difieren, y Dios se acostó dentro de ti para dormir. No es eso. Me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño, soñé va a completarlo, soñé que soy tú. Eso es lo que vas a escuchar. Entonces en ese momento te encontrarás siendo crucificado de la manera más única en el mundo. Serás absorbido de vuelta en el cuerpo que está en la cama. Tus manos son verdaderos vórtices, tus pies vórtices, tu cabeza un vórtice y el lado derecho un vórtice. Es una alegría giratoria mientras te clavas una vez más a este cuerpo. Entonces conocerás las palabras de Pablo: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí, la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el Hijo de Dios, en quien hay vida, es tu propia maravillosa imaginación humana. Imaginar es la vida misma. Lo que imaginas se anima, toma vida, toma movimiento, vibración. Lee todo el libro de Gálatas y ese maravilloso capítulo 3, y mira la confesión de Pablo. Nadie se lo enseñó, no lo recibió de un hombre, llegó a través de una revelación de Jesucristo. Y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre. Dios revelará a su Hijo en ti en una explosión y lo verás de pie ante ti, y verás a ese Hijo como tu Hijo. Entonces conocerás el significado de las palabras: nadie viene al Padre sino por mí, pues yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz.
No un hombre llamado Jesús, o Neville, o Pedro, o cualquier otro nombre. No. Yo soy el camino. El camino es una serie de experiencias místicas. Y vienes al Padre de ninguna otra manera sino por mí. Así que observa esta imagen mientras se despliega, pues ante ti se desvela la historia. Ante tus ojos Jesucristo fue públicamente revelado en esta vestidura. Entonces, esa es la obra. Si escuchaste mi historia, ese es el camino. No hay otro camino. No un hombre llamado Neville, lo que experimentó es el camino para venir al Padre. Y serás traído por esta serie de experiencias, pues el cristianismo se basa en la afirmación de que una serie de eventos ocurrieron en los cuales Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. Se nos dice en Lucas de una serie de eventos, y tú eres el ser del que se habla y te llevan directamente a la paternidad. Pero nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Vuelves y ves la primera aparición del camino es la historia de Pablo, Hechos 9. Él pasó por la experiencia del camino, y regresa y pasa por el infierno, pero ni por un momento pudo renunciar a su experiencia. Así cerró sus días explicando a todos los que le escuchaban la historia del camino. Y algunos le creyeron mientras otros no le creyeron. Pregunta: ¿fue Pablo un hombre como nosotros? Respuesta: si hay algún hombre en la Biblia que sea un hombre como yo, es Pablo. Si hay algún hombre que caminó por esta tierra como tú y yo lo hicimos, es Pablo. Es la historia. Los demás son estados de conciencia. Hay una persona en quien comenzó a despertar, y estaba arraigado en la ortodoxia. Como él afirmó en su propia confesión: soy de la tribu de Benjamín, hijo de Abraham, arraigado en la ley, y entonces no entendió el cumplimiento de esa ley hasta que sucedió en él. Negó que jamás lo hubiera escuchado de un hombre, pues ningún hombre podría habérselo enseñado. El evangelio que predico no es el evangelio de un hombre, vino a través de una revelación de Jesucristo. Y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne y sangre. Aquí hay una revelación perfecta de cómo sucede esto. Puedo decirte, no tenía el menor concepto, y fui criado en un entorno cristiano estrictamente ortodoxo. No tenía idea de que esto estuviera realmente vivo en el hombre y en la mujer. Sucedió tal como se te dice en la Escritura, solo que sucedió en la profundidad del alma, y él pasa por todas estas experiencias. Cuando comencé a enseñar esto, solo estaba enseñando la ley de Dios. Comencé el 2 de febrero de 1938 y solo hablé de la ley de Dios, y la he probado y funcionó. Pero no tenía idea de la profundidad de esta enseñanza hasta que comenzó a suceder en mí. De repente tuvo lugar el nacimiento de lo alto y todo lo descrito en los evangelios, incluso la historia de la paloma. Eso nunca lo concebí como un hecho real, y luego sucedió en las profundidades de mi alma. Así le sucedió a Pablo. Es el único personaje por el que juraría que realmente caminó sobre la faz de la tierra. Pregunta: ¿podrías decir algo sobre mi yugo es fácil y mi carga ligera? Respuesta: la cruz en sí misma es ligera. Él se declaró la luz del mundo. Yugo es unión. La unión es ligera. Si vieras eso desplegándose como una imagen en la pantalla, podrías creerlo. La creencia es unión, eso es yugo. Es muy fácil creerlo, pero el hombre tiene que liberarse de sus preconceptos prefabricados. Si viene con tus preconceptos prefabricados y lo ves, no encontrarás el yugo fácil. Tal vez en esta audiencia esta noche hay unos pocos que no están dispuestos a creer lo que dije esta noche. Todavía creen en un Jesús de carne y carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Si aún insistes en que es carne y sangre, entonces estarás reacio a creer que simplemente está retratando el estado de Dios haciéndose hombre para que el hombre pueda ser Dios. Si no quieres creerlo, entonces no lo creas.
Entonces, ¿cómo puedes compartir tu visión con otro que no está dispuesto a compartirla contigo? Pero lo dices de todos modos. Lo dices hasta el final de tus días terrenales, porque estás haciendo tu partida. ¿Puedes decir el momento de mi partida? No. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Estas son las últimas palabras de Pablo. Ha mantenido la fe. ¿La fe de qué? La fe de Abraham. Dijo, mi enseñanza no es nueva, es tan antigua como la fe de Abraham. Es el cumplimiento de esa fe, pero nadie lo sabía, y de repente todo lo que se le mostró a Abraham al principio, ahora se cumple en él. Y así, no traigo una nueva religión. No es hecha por el hombre. Es una que es tan antigua como la fe de Abraham, pero ¿quién lo creerá? Cuando pensamos en Pablo como un converso, pensamos en un converso como alguien que una vez fue judío y se convirtió en cristiano, o viceversa. Eso no es un converso, no en el verdadero sentido místico de la palabra. Es el cumplimiento de la visión. Nunca por un momento ni por un instante renunció al judaísmo. Su último alegato ante el rey Agripa es: estoy aquí encadenado por la esperanza de la promesa hecha a nuestros padres por Dios mismo. No está negando esa fe, solo está cumpliendo el capítulo 53 de Isaías. Ahora entremos en el silencio.